de ayer. Les voy a compartir mi pantalla. Bien, estábamos hablando de las diferencias que hay entre el carbono orgánico total. Entonces, habíamos hablado acerca de la comparación que hay entre la demanda química de oxígeno, en donde veíamos que el carbono era el protagonista también, ¿verdad? Sin embargo, para hacer una comparación de lo que sería el carbono orgánico total, entonces, y no confundirnos, perdón, con la prueba anterior, dijimos de que vamos a ver algunas características de este carbono total. Entonces, estábamos viendo ya, vimos esto en la clase pasada, nos toca esto de acá. Fíjense que además de hacer una comparación para saber la diferencia que hay entre em, la DQO y el COT, que es el carbono orgánico total, en este caso también hay una comparación, fíjense, de acuerdo a las ecuaciones que hemos visto, pero esa comparación o esa relación, dicho de otra manera, em, cuando no interviene el nitrógeno. Entonces, ¿alguien está rayando la pantalla? Por favor, fíjense por si se están equivocando al utilizar su computadora. Bueno, entonces, fíjense que aquí tenemos una lista en cuanto a la relación que hay entre quién. Ya dijimos de que no está el nitrógeno, y tenemos los valores de, fíjense, de carbono A en cuanto a la ecuación que era hidrógeno y B es oxígeno, ¿verdad? Entonces, tenemos esa serie de compuestos y prácticamente hay una relación que es esta de acá, que es la que a nosotros nos interesa para que ya nos quede claro esta parte, en donde nosotros podemos observar que de acuerdo a los valores, la relación entre la DQO y el carbono orgánico total, prácticamente podemos ver que uno de los mayores contaminantes, fíjense, es el metano, ¿verdad? Entonces, si bien esta relación tiene todos estos elementos o contaminantes que analiza, sin embargo, podemos observar en esta tabla que el que tiene un valor más elevado quiere decir que es el más contaminante, ¿verdad? Entonces, en este caso, para la relación entre la DQO y la COT es el metano. Bien, simplemente es para que veamos de qué se trata y en qué consiste ese carbono orgánico total. Entonces, prácticamente esa relación que acabamos de ver para los componentes o para toda esa lista de compuestos que vimos en la tabla, en esta em, está entre 0 y 5,3. Si nos volvemos a la tablita, fíjense, entre 0 y 5,3. Entonces, es una medida directa de qué? Del estado de oxidación, ¿verdad? Que es lo que se analiza en estas pruebas. En este caso, es un promedio del carbón, ¿verdad? En una muestra, por supuesto, específica de un compuesto o de un residuo, que es lo que a nosotros nos interesa saber. Entonces, por supuesto, mientras mayor es esta relación de DQO y COT, ¿qué pasa? Mayor es el impacto de los compuestos, ¿verdad? Entonces, esta relación, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a que nosotros podamos ver y observar cuán dañina es la materia presente en el agua. Entonces, a eso es que nos ayuda la relación que acabamos de ver de la tabla. Bien, de
estos dos componentes o de estas dos pruebas que lo que miden es la concentración de los residuos. Entonces, ¿qué pasa? A ver, voy a ver si dejando de compartir desaparecen las rayitas. Me parece que sí, ¿no? Enseguida les vuelvo a compartir. Ya. Entonces, ese valor, ¿ven? ¿Pueden ver que estoy compartiendo la diapositiva? Sí, Sí, ingeniera, sí, Sí, sí. se ve. Ya, gracias. Lo que pasa es que se me desaparecen los cuadritos donde están todos los nombres y no sé si es la conexión o qué pasa. Bien, entonces aquí, fíjense, tenemos justamente el valor de la de Q o el cociente de la relación que estábamos viendo, que dijimos que esto se lo hace para una muestra de residuos orgánicos, ¿verdad? Entonces, es una medida muy adecuada para poder evaluar el impacto biológico o también estimar su grado máximo de conservación biológica. Entonces, ¿por qué hablamos o por qué se llama o por qué es biológicamente? Porque vamos a utilizar o se utiliza oxígeno atmosférico. Entonces, esta va a ser una medida adecuada, esa es la pregunta. Biológicamente, ese oxígeno se puede recuperar o se puede convertir, es otra pregunta también importante que tenemos que hacernos en este punto. Entonces, prácticamente la respuesta es no, ¿verdad? La biodegradabilidad de un compuesto orgánico, ¿de qué depende? Depende de su composición exacta. Entonces, como vimos, la DQO solo nos indica o solo nos dice o solo nos da el resultado de cuán sucia puede estar el agua residual, pero no me dice nada de su conversión o su composición biológica. Entonces, por supuesto, estos residuos orgánicos que están presentes en nuestro sistema o nuestra red de alcantarillado se componen en parte de qué? De compuestos biodegradables. Entonces, para que nosotros podamos evaluar esta vez la biodegradabilidad, necesitamos de otra prueba, perdón. Entonces, hemos visto de qué se trata realizar la prueba de la DQO, pero fíjense que para el análisis biológico o em, para poder evaluar la biodegradabilidad de cada uno de los componentes que va a tener el agua residual, entonces necesitamos de otra prueba y no es suficiente hacer la prueba de la DQO. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos esos residuos orgánicos que están presentes en el agua, ¿verdad? Entonces, necesitamos de otra prueba que también es muy importante para evaluar el agua. Y a eso se llama demanda bioquímica de oxígeno o también lo conocemos como DBO. Entonces, es otra prueba que es muy importante para evaluar que en esta prueba de la DBO evaluamos la biodegradabilidad de los compuestos orgánicos. ¿Y en qué se basa esta prueba? Se basa en la conversión microbiana de la materia orgánica. Y bueno, sabemos que se llama DBO, que es lo mismo que demanda bioquímica de oxígeno. Entonces, esto es ya en la conversión microbiana de la materia orgánica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí vamos a hacer uso, o en esta prueba se hace uso, de los microbios presentes en la materia orgánica para calcular la DBO. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir
que yo tengo que calcular la cantidad de comida, por así decirlo, que se va a comer esa materia orgánica en un determinado tiempo. Entonces, de eso se trata esta prueba. Y además de eso, fíjense, acá en el segundo punto, hablamos acerca de que en esta prueba de la DBO, ¿qué pasa? El compuesto orgánico, ya sea conocido o desconocido, también se oxida con la ayuda del oxígeno. ¿Por qué? Porque ya vimos en la clase pasada cómo se trabaja con esto de los electrones. Entonces, este es un aceptador de electrones. Entonces, pero ahora esta conversión en la DBO se la trabaja por bacterias. Entonces, prácticamente el esquema o el proceso de la DBO está plasmada en este cuadro. Fíjense, ¿qué pasa? Aquí nosotros tenemos, de lo que ya habíamos hablado la clase pasada también, fíjense, tenemos la molécula de Chon que, claro, acá está en un orden diferente, ¿verdad? Ya no forma la palabra, pero seguimos teniendo carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, pero también tenemos azufre. Y además tenemos oxígeno, ¿verdad? Entonces, hemos visto de que tiene que degradarse en un proceso de oxidación para la materia orgánica para llegar a ser que, esto también lo vimos en la clase pasada, esta ecuación, dióxido de carbono con agua y amoníaco, ¿verdad? O amonio. Entonces, aquí también necesitamos de energía, fíjense. Necesitamos de la energía para que se pueda dar el proceso que requiere la prueba o el proceso de la DBO. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos de la oxidación a la síntesis. Entonces, esto que se llama síntesis se llama también síntesis bacteriana, lo van a encontrar así en otras bibliografías si lo quieren buscar. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente esta energía que pasa a la síntesis bacteriana es la energía que aporta la radiación solar o el sol. Entonces, ¿qué pasa? Estas bacterias que consumen, estas bacterias se alimentan o consumen oxígeno para degradarse, ¿verdad? Entonces, en la fotosíntesis, esa energía, o para que se pueda dar la fotosíntesis, la energía la aporta la radiación solar o el sol. Bien, entonces esa bacteria nos va a producir ese compuesto que sería este de acá. Bien, ya sabemos, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿verdad? Ese compuesto que lo conocemos como chon. Entonces, de aquí nosotros pasamos a la respiración endógena que está denominada como degradación, ¿verdad? Entonces, la respiración endógena nos lleva ¿a qué? A la degradación. ¿Y cuánto es la cantidad de oxígeno que va a requerir este componente de la materia orgánica o estos compuestos de la materia orgánica? ¿Cuál es o cuánto es de oxígeno? ¿Cuál es la cantidad de oxígeno que requiere? ¿Para qué? Para convertirse en lo que nosotros ya conocemos, que es dióxido de carbono, amoníaco, ahora sí es amoníaco, y agua, además de productos mineralizados, ¿verdad? Entonces, fíjense, ese es el proceso que hace la DBO. Y en gráficos que más adelante vamos a ver, también encontramos esta parte de la DBO última, que se denota de esta manera, donde prácticamente a esto se le llama a la suma de qué? De todo el oxígeno para mineralizar la materia orgánica. Entonces, eso es la DBO última. Y la energía que aporta el sol. Ya vimos de qué manera trabaja el sol o la radiación solar. ¿Para qué?
para convertir todos estos compuestos orgánicos, es decir, cuánto es la demanda de ese compuesto para poder mineralizar. Bien, entonces, fíjense, todo ese proceso es el que realiza la demanda bioquímica de oxígeno. Todos esos compuestos o todos esos pasos, como ustedes quieran llamar. Ese es el proceso de la DBO. Entonces, ¿qué más? ¿Por qué las bacterias hacen eso? El ejemplo que les daba bastante claro era diciéndoles de que lo que vamos a calcular en la DBO o lo que calcula la DBO es la cantidad de comida que se puede comer o del cual se alimenta la materia orgánica en un determinado tiempo. Entonces, es similar a lo que nosotros hacemos al alimentarnos o al consumir nuestros alimentos. ¿Qué pasa? Las bacterias, para obtener energía de toda esa reacción de la oxidación, ¿qué necesitan para el siguiente proceso? Realizar una síntesis del nuevo material celular. Entonces, para ellos es alimento, alimentarse, para tener energía, ¿verdad? Entonces, en ambas reacciones, ¿qué pasa con el oxígeno? El oxígeno es requerido o trabaja como un aceptador de electrones, ya un poquito químicamente haciendo referencia a eso. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas células que se llaman células bacterianas se mueren o se extinguen, cualquiera de los dos es válido, em, ¿después de qué? De que el material celular se desintegra en compuestos orgánicos. Entonces, a eso se le llama un proceso de decaimiento, ¿bien? Que está muy relacionado con el decaimiento también del oxígeno, ¿verdad? Que era lo que yo les mencionaba antes, que cuando el agua que no es tratada ingresa a un cuerpo superficial, ¿qué pasa? Automáticamente el agua de ese cuerpo superficial o ese cuerpo superficial de agua o ese volumen de agua va a pasar de que el oxígeno va a empezar a decaer, ¿verdad? Porque toda esa materia orgánica, todos esos contaminantes se alimentan de oxígeno para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué hacen? Atrapan todo el oxígeno que está a su paso y hacen de que el oxígeno que se encuentra en ese volumen de agua decaiga o ocurra este proceso que se llama decaimiento. Entonces, quiere decir que todos estos compuestos necesitan consumir oxígeno, ¿verdad? Y podemos ver acá en esta demanda bioquímica de oxígeno de la DBO, la respiración endógena. ¿De qué se trata? Si no me equivoco, aquí fíjense, es uno de los procesos por los cuales pasa la materia orgánica en todo el trabajo que realiza la DBO o la prueba de la DBO. Bien, entonces, solamente hablando de respiración endógena o de ese tercer punto, en cuanto a la respiración endógena, para que se puedan oxidar todas estas bacterias, necesitamos de este paso, que es la respiración endógena, ¿verdad? Entonces, por supuesto, tenemos tres procesos, ¿bien? En cuanto a la cantidad total de oxígeno que utilizan las bacterias, en este caso están de acuerdo a tres procesos en una medida de qué? De la demanda de oxígeno real. ¿De qué estamos hablando? De los compuestos orgánicos que se descargan a las aguas superficiales. Entonces, para oxidarse, para sintetizarse y para la degradación. Entonces, esos son los tres procesos de los cuales se trata la respiración endógena. Y además de eso, hemos hablado un poquito en el cuadro anterior de la DBO última,
que dijimos que es, en este caso, la demanda bioquímica de oxígeno, ¿verdad? Pero cuando hacemos o cuando se realiza la prueba, prácticamente este análisis se puede hacer hasta el periodo infinito de tiempo, porque no nos olvidemos que para hacer esta prueba de la DBO dijimos de que está relacionada con el tiempo, ¿verdad? Es decir, de que prácticamente toda esa materia orgánica que estamos analizando, em, incluyendo, hay algo que se llama también biomasa que se produce, inclusive al momento de hacer esta prueba de la DBO, se puede mineralizar a compuestos inorgánicos por el inóculo bacteriano. Entonces, prácticamente, ¿qué es la DB última? Es cuando espero todo el tiempo hasta que la materia ha consumido todo el oxígeno disponible del agua. Entonces, prácticamente esta bacteria genera o se inocula, como dice ahí, inóculo, sembrándole bacteria a las lagunas de oxidación. Entonces, por lo general, estas se pueden crear. Y eso sería en cuanto a el último punto, fíjense, para materias no biodegradables. Entonces, ¿qué pasa? Eso es para materia, en este caso, por ejemplo, el lignino dice ahí que permanecerá intacto. Entonces, ¿qué pasa? En las lagunas de oxidación suele darse la situación en la que se tienen que sembrar ciertas bacterias en estas lagunas para que se pueda dar este proceso no solamente de la evaluación de la DBO, sino de esta respiración endógena. ¿Por qué? Porque ya vimos de que todo está relacionado con qué, con el consumo de oxígeno. Pero tenemos que sembrar estas bacterias para analizar esa medida de la DBO y ver, medir de acuerdo al tiempo, en qué cantidad, en cuánto de tiempo o en qué cantidad de tiempo estas bacterias pueden consumir el oxígeno que se encuentra presente en el agua superficial. Entonces, para poder determinar la prueba, fíjense de que se pueden hacer a través de la siembra de las bacterias. Entonces, hemos podido ver de que evaluar la demanda bioquímica de oxígeno es una prueba biológica, ¿verdad? Diferente a la prueba o a la demanda química que habíamos visto cómo se hace, que necesita de ciertos componentes y además hay un equipo que nos puede dar los resultados, ¿verdad? Pero aquí fíjense, para evaluar esta DBO, el resultado que nosotros vayamos a obtener depende de algunos parámetros, como podemos ver acá, fíjense. La duración de la prueba es una de las desventajas de esta prueba porque nosotros tenemos que esperar a que acabe todo el proceso para ver cuáles son nuestros resultados. Además de eso, también la temperatura, fíjense, depende de qué temperatura tenemos en el ambiente para ver también cómo actúan o cómo se comportan estas bacterias en relación al consumo de oxígeno. Entonces, que tengamos una temperatura más cálida o más fría también afecta en la prueba. Luego también tenemos la presencia de compuestos tóxicos, es decir, mientras más compuestos tóxicos tengamos en nuestra agua residual, ¿qué va a pasar? Seguramente para hacer la prueba de la DO, también el tiempo va a ser mucho mayor, ¿verdad? Porque si tenemos más componentes orgánicos, entonces la prueba seguramente va a tardar mucho más. Y también está la calidad del inóculo bacteriano, que es decir, cuánto tiempo va a permanecer o cuánto tiempo va a durar. Eso quiere decir. Bien.
Y además tenemos también la transferencia de oxígeno. ¿Cómo se transfiere el oxígeno atmosférico al acuoso o al agua? Como por ejemplo, en una laguna de oxidación hay, por supuesto, una gran superficie que esta superficie está expuesta ¿a dónde? Al aire, ¿verdad? Para que exista ese intercambio de oxígeno. Y también cuán biodegradable puede ser la muestra que nosotros tenemos. Entonces, fíjense que son varios factores que afectan a la evaluación de la DBO. Entonces, todos estos factores tienen una relación directa con el resultado que nosotros podamos ver o podamos obtener de hacer la prueba o de realizar la prueba de la DBO. Y además de eso, mientras más parámetros o el número de parámetros que tengamos que evaluar también es variable, ¿verdad? Entonces, mientras más parámetros variables tengamos, también los resultados van a ser mayores en comparación con las pruebas de la DQO, por ejemplo, que ya dijimos de que la DQO es prácticamente un examen químico, ¿verdad? Por eso se llama demanda química de oxígeno. Entonces, todos los parámetros nos pueden llevar a que esto sea más complejo, inclusive que evaluar una demanda química de oxígeno. Y en realidad sí lo es, ¿ok? Porque para estos contaminantes nosotros tenemos que saber a priori de dónde viene el agua, ¿verdad? Para saber cuáles son los componentes que tiene el agua residual que tenemos que analizar o que tenemos que hacer, en este caso, la prueba de la DQO. Y cuánto me va a requerir para saber qué alimento le tengo que dar y en qué cantidad. Entonces, era lo que decíamos, tenemos que darle el alimento, la comida que las bacterias necesitan para evaluar o para la prueba de la DBO, para evaluar en cuanto a la prueba de la DBO. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Y por supuesto, por lo general, ahí en el último punto, fíjense, no hay mucho tiempo para largos periodos de tiempo requeridos. Entonces, estas pruebas de la DBO prácticamente se estandarizan o hay un estándar para esta prueba que tiene una duración de 7 o 5 días. Entonces, es por eso que ustedes van a ver algunas nomenclaturas como DBO 5 o DBO 7 respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el oxígeno que nos van a consumir eh, todos estos componentes orgánicos en aproximadamente 5 y 7 días. Entonces, pero esto no es la DBO última, porque tendría que esperar mucho más tiempo para evaluar una DBO última. Esto solamente es el estándar del tiempo en cuanto a días para evaluar la demanda bioquímica de oxígeno. Entonces está entre 5 y 7 días aproximadamente. Sí, no sé por qué me parece. Bien, entonces, ya que vimos de qué trata la prueba de la DBO, aquí también, fíjense, la demanda bioquímica de oxígeno y la DBO
aquí nosotros tenemos en este gráfico donde podemos observar, fíjense, algunos valores en cuanto a las constantes que se utilizan en la medición de estas pruebas. K siempre es una constante de reacción o que se denomina una constante de reacción. Entonces, ¿qué nos indica acá? Acá nosotros podemos ver el oxígeno consumido en el eje Y en el eje X podemos ver los días, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Todavía no estamos en lo de la lista, chicos, ¿ya? Además, ya tengo la lista oficial, entonces yo los voy a nombrar, ¿ok? Al final de la clase. Les decía, la línea roja que podemos observar aquí nos muestra de que muy rápidamente existe una reconversión bacteriana, así se llama, ¿verdad? Y finalmente llegamos a la DBO última. De manera que esta DBO eh, prácticamente real en cualquier tiempo va a ser igual a esta última que es menos experimental. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, podemos observar, como les decía en la línea roja, que el oxígeno consumido, que en este caso está en gramos, litros, ¿qué pasa? Fíjense, de acuerdo a la cantidad de oxígeno en el eje Y de acuerdo al tiempo, podemos observar de que aquí, por ejemplo, podría ser acá 5. Entonces, ¿qué pasa? A los 5 días, fíjense, o mientras van pasando los días de 0, 1, 2, 3, 4, 5, el oxígeno que consumen estas bacterias o esta materia orgánica aumenta, ¿verdad? Pero una vez llega, por ejemplo, a los 300 miligramos litros, ¿qué pasa? Se mantiene uniforme, ¿verdad? Entonces, era eso de lo que estábamos hablando. Por ejemplo, acá se ha medido la DBO, me parece que esto está en inglés, por eso dice BOD. Se ha medido la DBO en 5 días, es por eso que es DBO 5, ¿ok? En 5 días llegó a la medición, dijimos que en 5 y 7, ¿verdad? Entonces, en esta prueba de 5 días podemos prácticamente hacer el análisis de la DBO, pero igual como decía la teoría, ¿qué pasa? Para poder conocer el valor de la DBO última, tenemos que esperar mucho más tiempo. Y acá fíjense, 10, 20, 30, hasta 40 días. Entonces, ahí está la diferencia de determinar una DBO estándar, que está entre 5 y 7 días, en este ejemplo está para 5 días, y obtener una DBO última, que fíjense, tarda mucho más tiempo. Entonces, ese es el proceso, ¿ok? Además de eso, también nosotros aquí podemos observar, fíjense, en la línea azul, vamos a suponer que estamos en esta línea azul y esa debe última me va a dar aproximadamente entre los 40, póngale 50, aunque sea, para completar, porque ahí me parece que no es el final, puede ser incluso mucho más. Entonces, aproximadamente entre 40 a 50 días. Entonces, estábamos en este gráfico. Eh, Ya habíamos hablado de lo que significa la línea roja y, bueno, también de la azul, ¿no? En donde estábamos viendo la función también de la DB última
eh, que yo les mencionaba de que aquí más o menos o aproximadamente está entre los 40 a 50 días. Entonces, fíjense que para medir u obtener el valor de una DBO última, el tiempo que requiere el tomar esa medida, pues es bastante, ¿verdad? A comparación de la DBO estándar, que son solamente entre 5 y 7 días. Entonces, acá aproximadamente la DBO5 está entre, fíjense, a ver, aquí por ejemplo, entre 252 y 255 aproximadamente miligramos por litro del consumo de oxígeno, ¿verdad? Entonces, prácticamente muy cercano a un valor real, ¿ok? Un valor real está en aproximadamente los 300 miligramos litros. Entonces, de acuerdo al gráfico, eso es lo que podemos observar. Y les decía de que en la línea azul hemos asumido, por ejemplo, una rapidez de reacción bacteriana más baja, que aproximadamente va a estar entre los 120 miligramos litros. Y la línea roja nos muestra la rápida reconversión bacteriana. ¿Ok? Entonces, prácticamente puede ser, en este caso, les mencioné también al inicio que K es la constante de reacción, que puede estar, fíjense, aquí para una reconversión bacteriana más rápida, y también en la línea azul, donde se asume una rapidez de reacción bacteriana más baja. Bien, entonces ahí está la diferencia. Y aquí abajo, fíjense, tienen la explicación que les he dado. La línea roja muestra una rápida conversión bacteriana del compuesto agregado. Entonces, está exactamente lo mismo. Bien, para que lo tengan y lo repasen. Bien, entonces, sumado a lo que veníamos hablando, fíjense que nosotros realicemos una adecuada evaluación de todo esto que es la concentración de la DBO, del efluente, es necesario para que precisamente evitemos ese agotamiento del oxígeno, que ya sabemos que es muy importante considerarlo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, este agotamiento de oxígeno vimos que se puede dar en las aguas superficiales, que son receptoras del agua residual. Entonces, es importante que el laboratorio al que llevemos nuestra muestra también conozca el origen o la procedencia del agua. Es decir, si llevo, por ejemplo, a evaluar el agua del Piraí a Cochabamba, ¿qué va a pasar? Los de Cochabamba me van a analizar el agua del Piraí con los estándares de su zona. Entonces, no puedo hacer eso, ¿verdad? Entonces, tengo que llevar el agua de la zona donde estoy recolectando a la misma zona, es decir, de Santa Cruz a Santa Cruz. Entonces, ¿por qué? Porque el agua tiene diferentes características en cada uno de los departamentos que pertenecen a nuestro país. Así que es muy importante también eso. Y hemos visto también que, por supuesto, esta DBO sirve para que nosotros podamos estimar esta capacidad biológica de una planta, por ejemplo, de lodos activados. Entonces, con esta planta de lodos activados es suficiente para poder estimar em, si la capacidad biológica de los componentes que estamos analizando en el agua residual está dentro de lo que nos dice la norma. Pero simplemente es una estimación. Y además de eso, estas pruebas se realizan por triplicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que muchas veces se realiza esta prueba una cantidad de veces o cierta cantidad de veces para poder hacer una comparación. Sobre todo la de 5 a 7 días, obviamente, porque la de B última pues tarda mucho más, ¿verdad? Entonces, de eso consiste o en eso consiste esta prueba. Aquí, fíjense, tenemos otro gráfico de la demanda bioquímica de oxígeno, donde podemos determinar, en este caso, la DBO se mide en qué? Se mide en miligramos de oxígeno por litro, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esa medida de la DBO en el eje Y y en el eje X tenemos el Y. Entonces, en este caso, ¿qué requiere la DBO, por ejemplo, de carbono a una cierta cantidad de días? Entonces, prácticamente la curva es una gráfica típica para que podamos observar cómo se empieza a consumir el oxígeno hasta que prácticamente llega a agotarse. Entonces, esta es la curva típica. Les decía que aquí tenemos esa medida de la DBO y las unidades también es importante que conozcamos, miligramos de oxígeno por litro. Entonces, prácticamente esta diferencia es muy importante en cuanto a qué, en cuanto a la prueba, perdón, de la DQO y de la DBO. Entonces, en la prueba de la DBO, ¿qué pasa? Si hablamos del amonio, sabemos de que biológicamente se puede oxidar a nitrato, ¿verdad? Siempre, por supuesto, que ésta tenga la capacidad de nitrificación o que tenga esa capacidad disponible. Entonces, en esta curva les decía de que podemos observar que se empieza a consumir el oxígeno hasta prácticamente, lo vamos a ver igual más adelante para que me entiendan un poquito mejor, pero el análisis del agotamiento del oxígeno, por ejemplo, se lo ve también a través de ciertas curvas. Entonces, eso lo vamos a ver. Pero esa diferencia que mencionaba teóricamente más abajo, más importante entre la DBO y la DQO, es que en la DBO el amonio que se producía, por ejemplo, en la DQO, se puede oxidar a nitrato. Y es muy peligroso porque esto es dañino. Entonces, también es un compuesto que hay que considerarlo bastante o con bastante cautela. Entonces, como es concentración de gramos de oxígeno por gramos de sustancia, pero al final esa concentración no tiene unidades. Entonces, ¿qué pasa? La DBO se puede determinar a su concentración máxima. Y además de eso, no solo para el agua residual, sino por ejemplo para los lodos activados que quedan al final. Entonces, ¿y por qué es triplicado? Que era lo que hablábamos en el cuadro pasado, para no estar alejados del resultado real. Entonces, es por eso de que mientras más veces hagamos la prueba, entonces más seguros vamos a estar de los resultados que tenemos. Y aquí tenemos otro gráfico, fíjense, también de la demanda bioquímica de oxígeno, en donde podemos observar también otra curva. La línea azul que podemos observar aquí es el carbonáceo, como lo pueden ver acá, y la cantidad de oxígeno. Bueno, ¿y qué cantidad de oxígeno es la que va a necesitar el amonio? Que ya sabemos que el amonio es NH4. ¿Para qué? Para tener como resultado
el nitrato o NO3. Entonces, vamos a tener una DBO carbonácea y una DBO que nitrogenada. Entonces, hay esos dos tipos también, fíjense. Es de acuerdo a el componente que tenga también nuestra agua residual. Y lo mismo la DBO en X y el tiempo en días, ¿verdad? Pero acá lo que nos interesa es ver ambos compuestos. Entonces, muy independiente, por ejemplo, de las dificultades que pueda tener la prueba de la DBO, fíjense de que puede tener dos alternativas. Entonces, puede tener la que tiene amonio y puede tener también la carbonasa. Entonces, esta DBO también es muy importante para el diseño de las plantas, como dijimos ya en el cuadro anterior, en la parte de lodos activados. ¿Por qué? Porque con esto vamos a ver una asemejanza de cuál es esa necesidad del oxígeno real que se necesita para estabilizar los contaminantes orgánicos. Entonces, si yo tengo otro compuesto, pues tendré que tratarlo específicamente, como por ejemplo si tengo azufre, que también es otro componente que es bastante dañino, etcétera, cualquier otro. Entonces, de acuerdo también al componente contaminante que tengamos en la planta, son los equipos que va a tener nuestra planta de tratamiento. Entonces, también es algo que hay que analizar cuidadosamente. Y aquí, ¿qué tenemos que saber? Ligado a lo anterior, tenemos que saber qué componentes lleva el agua, qué compuestos hay que tratar. Entonces, para ello, o con eso, podemos determinar el tamaño de nuestra planta de tratamiento. Como les decía, si tenemos azufre, entonces necesitaremos quizás un equipo diferente para tratar ese azufre o intentar eliminarlo o reducirlo hasta los valores que nos permita la norma, ¿verdad? Si tengo carbono, si tengo fósforo, etcétera, ¿cuál es el equipo que voy a necesitar para tratar esos componentes? Entonces, fíjense, de acuerdo a lo que lleva el agua o a los compuestos que tiene, es que yo voy a determinar cuál va a ser el tamaño de la planta de tratamiento, porque voy a saber qué equipos necesito para eliminar esos componentes. Y además de eso, también está la parte del oxígeno que se necesita para estabilizar toda la materia orgánica. Vimos la demanda bioquímica de oxígeno, ¿verdad? Entonces, hay que ver o hay que asimilar cuál es esa cantidad de oxígeno necesario para estabilizar toda esa materia orgánica y, por supuesto, no estamos hablando de materia inorgánica, ¿verdad? Porque esta ya se retira antes. Antes de la DBO, antes de hacer la prueba de la DBO, se retira bien cuando el agua ya no tiene material orgánico en su composición. Entonces, la eficiencia de una planta de tratamiento, por ejemplo, está determinada también por el valor, fíjense, de la DBO, ¿verdad? Ya sea fluente y efluente. Entonces, podemos determinar nosotros la eficiencia de esa remoción de la DBO, que es un parámetro de control muy importante en la planta. Entonces, ya vimos cuáles son las características de determinar una DBO y una DBO última. Y aquí, una investigación de este tema para que ustedes vean una comparación del valor promedio de la DBO. Fíjense, en Europa está entre 110 a 350 miligramos de DBO por litro, entonces tienen que investigar aproximadamente cuál será el valor promedio que tenemos en Santa Cruz.
Bien, preguntas que tengan. Quería consultarles también. mm, Nos falta el tema número 5. Entonces, hoy, por supuesto, tenemos todavía más tiempo porque ustedes saben que las clases están programadas hasta las 8 de la noche. Entonces, mi pregunta es si mañana podemos pasar clases para de una vez terminar la unidad 5 o podemos continuar hoy también. Podríamos ¿Sí? continuar hoy, ingeniera, ya que estamos acá. Hoy día. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí, hoy día, Sí, hoy señora, día, que se hoy día. continúe el día de Así hoy. Sí, mañana dije que sea terminamos. hoy. Sí, que sea el día de hoy. Perfecto. Entonces, a ver, voy a tomar la lista y entonces, así para que ustedes descansen un poquito y empezamos entonces con el tema 5, ¿ya? Van a estar atentos, por favor, para la lista. Em, Cuando digan presente, obviamente activan micrófono y activan cámara también. De todas maneras, esto se corta en 10 minutos y luego hacemos el receso de 10 minutos y volvemos, ¿bien? Para continuar. Entonces aprovecharemos esos 10 minutos que tenemos ahorita. Bien, entonces en este tema, que sería el tema 5, vamos a ver la atenuación natural o cuál es esta función del oxígeno. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver cómo se comporta el oxígeno referido a ese famoso decaimiento del cual hemos venido hablando a lo largo de prácticamente todos los temas, ¿verdad? Hemos hablado un poquito siempre del oxígeno. Entonces, en esta unidad, ahora sí, con la ayuda de gráficos, etcétera, vamos a ver realmente qué es lo que pasa con el oxígeno y los contaminantes. Entonces, eso es lo que tenemos marcado como objetivo de este tema. Y la problemática, ¿cuál es? Si queremos darle una problemática, por supuesto, el que se agote el oxígeno de las aguas superficiales. Sabemos de que, y hemos venido hablando de que tiene un impacto bastante importante en las emisiones no controladas, es decir, en el agua que no es tratada y que se desecha a los cuerpos superficiales. Entonces, ¿a qué se llama atenuación natural del oxígeno? A que el oxígeno puede recuperarse por intercambio atmosférico, ¿ok? Para aclarar lo del inicio. Entonces, aquí un ratito, al ser el agua, por ejemplo, un cuerpo receptor, si el agua es residual, ya sabemos de que va a agotar el oxígeno del agua. Pero a su vez, también va a ocurrir en ese instante un proceso que se llama reaireación. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ni bien se acaba el oxígeno del agua, entonces viene la atmósfera a su auxilio y ¿qué pasa? Ocurre esta reaireación. Entonces, mmm, otro factor importante es, por ejemplo, que al agotarse el oxígeno del agua genera malos olores. Es por eso que a veces en algunas zonas de nuestra ciudad, cuando vemos que el agua de las alcantarillas sale hacia el exterior, ¿qué pasa? Tiene un olor bastante fuerte que no es nada agradable, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasó con esa agua? Además de que es residual, por supuesto, no tiene oxígeno, ¿verdad? Entonces, por ende, el agua tiene muy mal olor. Es por eso, porque el agua residual no tiene o no va a recepcionar la cantidad de oxígeno que necesita para
hacer todos estos intercambios y las pruebas que hemos visto en los cuadros pasados. Entonces, si el oxígeno del agua se agota, genera malos olores. Y es por eso motivo la razón de las situaciones que a veces tenemos en algunas zonas de la ciudad. Bien, entonces, ¿cuál es el principio? Prácticamente la descarga de todos estos contaminantes en el agua superficial, dijimos de que reduce ¿qué? La concentración de oxígeno disuelto. Entonces, esto nos va a llevar a que el oxígeno se agote. Y ya vimos también en la clase pasada que ocurre toda esta muerte de ¿qué? De todas las formas de vida que hay en esa agua superficial, como por ejemplo los peces. Entonces, prácticamente la concentración, ¿qué quiere decir? Quiere decir las unidades de masa de volumen. También es la cantidad de oxígeno disuelto en un determinado volumen de agua. Entonces, todos estos peces de los cuales estamos hablando, por ejemplo, como todo ser vivo, para sobrevivir necesita oxígeno, ¿verdad? Entonces, prácticamente dijimos de que la materia orgánica también necesita de oxígeno para alimentarse. Entonces, es como una cadena de sucesión. Y prácticamente, si se agota el oxígeno de alguna manera, de acuerdo a unas curvas que vamos a ver más adelante, no quiere decir que el oxígeno tenga que llegar a cero para que se agote, ¿verdad? Entonces, o no falte, sino solamente llegar a un nivel bajo. Entonces, llega a un nivel bajo y quiere decir que estamos en un agotamiento de oxígeno, pero no necesariamente llega a cero. Entonces, vamos a ver cuál es la capacidad de atenuación natural para poder tratar con los contaminantes orgánicos cuando no hay plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, prácticamente también hacemos referencia a que esta caída del oxígeno en la concentración o a esta caída en la concentración de oxígeno disuelto es perjudicial. Sí, ya sabemos de qué manera nos puede perjudicar. Entonces, inmediatamente, les mencionaba, inmediatamente, una vez que se agota el oxígeno, se produce lo que se llama la reaireación. Entonces, existe y va a ocurrir ese intercambio de oxígeno atmosférico con el oxígeno líquido, pero no con la rapidez que requiere el proceso. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense que estamos o que tratamos contaminantes orgánicos que sí se pueden degradar, pero consumen oxígeno. Y los contaminantes inorgánicos deben tratarse previamente. Igual lo acabamos de hablar en el tema anterior. Entonces, aquí igual un repaso de algunos gráficos que muy similares a los temas anteriores que vimos. Dijimos de que lo que pasa con el agotamiento del oxígeno es que mueren los peces, ¿verdad? Porque ellos, ¿de qué viven? Del oxígeno que existe en el agua. Entonces, si se agota el oxígeno del agua, ellos pierden la vida prácticamente. Y ni bien ocurre este proceso de que nosotros desechamos el agua al cuerpo superficial, ocurre la mortandad de peces, ocurre el decaimiento del oxígeno, pero automáticamente les mencionaba yo de que ingresa este proceso de reaireación. Entonces, el agua residual sabemos de que consume oxígeno. Y prácticamente ese es el proceso. Claro, no. Digo, ¿cómo es? O sea, ¿ah? Ya. Entonces, si nosotros queremos hacer un análisis general, prácticamente en la naturaleza nosotros dependemos de qué? Dependemos de este transporte, ya sea pasivo o difusivo de
el oxígeno, ¿verdad? Porque nosotros somos seres vivos y también necesitamos del oxígeno para respirar. Entonces, el oxígeno, por ejemplo, el que se llama difusivo o por difusión, se transfiere de la atmósfera al agua. Entonces, ese es el que hace parte del proceso de la reaireación o de restablecer el oxígeno que ha perdido el agua. Bien, esta concentración del oxígeno disuelto, que está abreviado por OD, de acuerdo a ciertas condiciones que se llaman condiciones, por ejemplo, de equilibrio, quiere decir de que a una cierta temperatura y cuando las condiciones apropiadas se puedan dar, la concentración del oxígeno disuelto en el agua superficial, ¿de qué va a depender? Prácticamente está determinada o depende de todos estos factores. Depende, por ejemplo, de la concentración de oxígeno del aire, es decir, Muy bueno, ahora la pregunta de rigor, mami, ¿cómo andamos de tiempo para ver si hay una... bien, entonces, estábamos hablando de la concentración de oxígeno disuelto y prácticamente de estas condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son las características de las cuales depende o prácticamente de qué va a depender? La concentración del oxígeno disuelto depende primero que todo, ahí en el punto número 1, fíjense, tenemos la concentración del oxígeno en el aire, es decir, cuánto de oxígeno tenemos en la atmósfera o en el aire disponible para hacer un intercambio. Ahora, número 2, la presión del aire, porque prácticamente, ¿qué me dice? Hay una ley que vamos a ver más adelante que se llama la ley de Henry. Me dice que la transferencia de oxígeno, en este caso del aire al agua, depende más de la presión que genera o que tiene el aire. Y luego la temperatura del agua, por supuesto, a qué temperatura está el agua. Ya sabemos que depende bastante también del clima o el lugar donde nos encontremos. Y la tasa o rapidez del consumo de oxígeno en el cuerpo de agua. Es decir, por supuesto, de acuerdo a la composición de materia orgánica que tenga el agua, va a ser la rapidez en que estos contaminantes van a consumir el oxígeno, ¿verdad? Que tiene el agua. Entonces, esos son algunos de los factores o de las características que tienen estas condiciones de la concentración del oxígeno disuelto. Entonces, se determinan a través de esos factores. Y aquí vamos a ver un pequeño gráfico para que veamos una referencia de lo que sería este oxígeno disuelto en relación a ese decaimiento o a la composición. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la solubilidad líquida que tiene un compuesto gaseoso, les decía de que esto se determina por la ley de Henry. Y esto hay una referencia bastante específica en Hidráulica 1 que, si tienen texto, pueden consultar. Para el intercambio de oxígeno atmosférico, por ejemplo, entonces, ¿qué significaba el primero de la ley de Henry? De que va a depender de la presión parcial del gas, es decir, la presión que tiene el aire, que también está en el cuadro pasado de las características del el oxígeno disuelto. Luego también tenemos, fíjense, el intercambio de oxígeno atmosférico al cuerpo de agua, que sería al oxígeno líquido. Entonces, ese oxígeno atmosférico se va a convertir ¿en qué? En oxígeno líquido. Entonces, genera ese cambio o existe ese intercambio. Y además de eso, por ejemplo,
si nosotros nos vamos a otras alturas, ¿qué va a pasar? La presión del aire disminuye, ¿verdad? Y también proporcionalmente la del oxígeno. Es decir, depende de la zona donde nosotros nos encontremos. ¿Por qué? Porque la presión del aire es diferente, ¿ok? En las diferentes zonas, ya sea en el altiplano o en los valles, en los llanos, etc. Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un gráfico donde podemos ver la concentración de oxígeno versus la temperatura del agua. Entonces, la concentración del oxígeno en el eje Y aquí tenemos en el eje X la temperatura. La concentración de oxígeno hemos visto en anteriores gráficos que está en miligramos litros, ¿verdad? En este caso puede estar, por ejemplo, al 100% de saturación, como observamos ahí en la gráfica, está de acá. Ahí está el 100% de saturación y, por ejemplo, a 20 grados centígrados la concentración ideal más o menos va a estar aquí, en esta gráfica. A 20 grados centígrados, fíjense, de acuerdo a la temperatura, ahí la concentración del oxígeno va a estar aproximadamente en unos 9, acá fíjense, ahí. Acá a 20 grados, esa concentración de oxígeno va a estar a unos 9 miligramos por litros. Fíjense a 30 grados qué pasa. A 30 grados va a pasar más o menos a unos 7.5 miligramos por litros. A 40 grados estará más o menos a unos 6.5, ahí, 6.5 miligramos litros de la concentración de oxígeno. Entonces, esa es la cantidad de saturación, es decir, más de eso no puede existir en cuanto a la concentración de oxígeno. Entonces, mientras más caliente está el cuerpo de agua, ¿qué pasa? Menos oxígeno disponible hay. Eso quiere decir esta relación. Entonces, en climas más calientes, ¿ok? ¿Qué pasa? Ese cuerpo de agua tiene una temperatura más elevada y puede recepcionar menos oxígeno o puede tener menos oxígeno disponible. Entonces, esa es la relación en cuanto a la temperatura. Ahora bien, el mecanismo del cual estamos hablando para, por ejemplo, este régimen de oxígeno en las aguas superficiales y de lo que tanto hacíamos referencia, fíjense, nosotros, ¿qué pasa? Introducimos al agua, que es de lo que hemos venido hablando desde el inicio de clases, introducimos al agua el contaminante orgánico, ¿verdad? Ese contaminante orgánico, ¿qué va a pasar? Me va a demandar ¿qué? Me va a demandar oxígeno, ¿para qué? Para oxidarse, ¿verdad? Y prácticamente ahí es donde nosotros vamos a tener de lo que estábamos hablando también, la parte de los lodos, en el hecho que también van a requerir, ¿qué? Van a requerir oxígeno, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar el nivel de oxígeno que tiene este cuerpo de agua y cuando nosotros le aplicamos el contaminante. Entonces, al aplicar el contaminante, ¿qué pasa? Disminuye la concentración de oxígeno, ¿verdad? Entonces, el contaminante está expresado ¿en qué? En DBO. Entonces, les decía, entra en el agua superficial. Aquí fíjense en la descripción lo tienen para que luego lo puedan repasar. ¿Qué pasa? Las bacterias van a empezar a oxidarse, los contaminantes también. ¿Y qué utilizan? Utilizan el oxígeno que se encuentra en el agua, que se llama oxígeno disuelto, que es el que acepta que los electrones. Entonces, consumen el oxígeno y prácticamente la cantidad de concentración de oxígeno pues va a disminuir, ¿verdad? ¿Y qué pasa?
aquí ya vemos de que a causa del agotamiento o el consumo de oxígeno por esa materia orgánica, ¿qué es lo que va a pasar? Primero que todo, ¿cómo se libera? En la forma de dióxido de carbono. Lo vimos esto en las ecuaciones. Aquí ya lo estamos viendo gráficamente. Entonces, eh, cuando ocurre este decaimiento en el oxígeno, ¿qué dijimos? Que prácticamente los peces son, por supuesto, más sensibles porque mueren cuando tienen una concentración de oxígeno entre o menor, aquí fíjense, menor entre 4 y 5 miligramos de oxígeno por litro. Entonces, fíjense que no hay que llegar a cero para que se agote el oxígeno, sino a un punto letal o a un punto bajo. Entonces, ahí está la cantidad en cuanto a números. Entonces, nuevamente, fíjense aquí, tienen los detalles. Los peces mueren cuando tenemos una concentración de oxígeno baja entre 4 y 5 miligramos litros. Y prácticamente todos estos sedimentos de los cuales estábamos hablando, que son biodegradables y que se encuentran en esta parte que se llama lecho. Por ejemplo, el carbono es bioquímicamente oxidable, ¿verdad? Lo vimos también en la prueba de la DQO. Entonces, y también lo vimos en la DBO. Entonces, ¿se va a transformar en qué? Se va a transformar en dióxido de carbono. Ahí está gráficamente todo de lo que hemos venido hablando en cuanto a las pruebas y qué es lo que ocurre con el material o la materia orgánica. Entonces, este dióxido de carbono posteriormente, ¿en qué se utiliza? Se utiliza por algo que se llama macrófitos o algas. ¿Para qué? Para que éstas puedan crecer y éstas puedan producir también oxígeno, lo cual, ¿a qué nos lleva? Nos lleva otra vez a la concentración de oxígeno que va a tener el agua. ¿A través de qué? De la fotosíntesis. Entonces, fíjense, aquí tenemos gráficamente ese proceso. Además de que esta liberación, liberación de oxígeno, perdón, que utilizan en cuanto a la fotosíntesis, es utilizado por las algas. Les decía de que nos lleva a qué? Nos lleva a la concentración de oxígeno en el agua. Es decir, este proceso es muy importante, fíjense, para el agua, que lo vimos ya en las ecuaciones y vimos que también ingresa la parte de la radiación solar, que es la energía que se utiliza para este proceso de reairación una vez que se agota el oxígeno. Entonces, por supuesto, esta diferencia entre, por ejemplo, la solubilidad de oxígeno máximo y la concentración real se llama déficit de oxígeno, es decir, decaimiento del oxígeno. Y déficit, ¿qué quiere decir? Que nos está faltando, ¿verdad? Que algo me falta. Por ende, por la presión, por ejemplo, que hay en el aire a través de la difusión pasiva que sigue una ley que se llama la ley de Fick, que la vamos a ver más adelante, el oxígeno atmosférico del aire va a pasar a líquido. Entonces, el oxígeno que está aquí en la atmósfera o por encima del agua, fíjense, pasa a ayudar a la regeneración del oxígeno del agua una vez de que se llegan a los niveles bajos. Entonces, ese es el proceso. Se agota el oxígeno del agua y el oxígeno que tenemos en la atmósfera va a su auxilio para ayudar a la regeneración. Entonces, se transfiere automáticamente cuando se da el déficit del oxígeno. Y la cantidad nos las da la ley de la cual hemos hablado en el cuadro pasado, que sería la ley de Henry.
y la rapidez se mide con esa ley. Entonces, este proceso físico que se llama reaireación es por lo general más importante que la producción biológica del oxígeno. Es por eso que hablamos también acerca de las grasas, que dijimos que si pasan a el agua superficial del río, por ejemplo, se van a quedar suspendidas aquí encima de la superficie y entonces no se va a poder dar este proceso de reaireación con el oxígeno de la atmósfera, además de que no permite el ingreso de la radiación solar. Entonces, fíjense que cuando se dan las condiciones óptimas para que se pueda realizar esta reaireación, entonces es mucho mejor para las condiciones de el agua. Y la ley de Fick que menciona en este proceso, en el cuadro pasado, nos dice de que tenemos una concentración, por ejemplo, el flujo de materia o el fluido o el agua, como quieran llamarle, a lo largo del eje, en este caso X, vamos a ver de que esta corriente de partículas que viaja en el eje X puede tener un cierto número y prácticamente ¿qué atraviesan? Atraviesan una unidad de tiempo de un área determinada y acá lo podemos ver. Fíjense, J atraviesa este sistema y sale con J'. Entonces, por supuesto, la distancia también no es la misma y aquí ocurre un determinado proceso, ¿verdad? Entonces, atraviesan esta área determinada y, por supuesto, el resultado ya es diferente. Y esta ley de Fick nos dice que prácticamente esa densidad de la corriente de partículas, ¿a qué va a ser proporcional? Va a ser proporcional al gradiente de concentración. Y lo pueden encontrar con esta ecuación también, si ustedes quieren buscar en internet, que simplemente nos está describiendo el mismo proceso del cual estamos hablando en el régimen del oxígeno en las aguas superficiales. Ahora, de ahí, por ejemplo, en este proceso de reaireación tenemos algunos coeficientes que nos pueden describir justamente lo que acabamos de hablar. Cuando tenemos, por ejemplo, un déficit de saturación, que es esto que podemos ver acá, la concentración de saturación, menos C, que sería la concentración actual de oxígeno, esa resta en la ecuación que podemos ver acá, es el déficit de saturación, así se llama. Entonces, en la tabla nosotros podemos observar todos los niveles de concentración, fíjense, en el agua, en este caso destilada, porque es algo experimental, ¿ok? En el agua destilada y en el agua de mar, fíjense, ahí tenemos los valores. Entonces, siempre la concentración de saturación es menor, fíjense, en el agua de mar que en el agua destilada por las características de salinidad y de composición que tiene el agua de mar. Y entonces, aquí nosotros tenemos una tasa de transferencia de oxígeno, fíjense que está descrita por, en este caso, esta ecuación, dC sobre dt, es decir, la concentración o la transferencia para el oxígeno de acuerdo al tiempo, ¿verdad? Ahí está. Y además de eso, también tenemos este coeficiente K2, que se le llama justamente coeficiente de transferencia de masa o coeficiente de reaireación. Es el coeficiente que marca ese estado de reaireación y D es el déficit. Aquí, por D, fíjense en esta ecuación, es el déficit. Pero lo que a nosotros nos interesa es justamente ver qué es lo que pasa con esa tasa de transferencia de oxígeno y algunos valores que corresponden a esa ecuación. Entonces, cuanto más grande es la deficiencia de oxígeno,
que hay, más rápida también va a ser la transferencia de oxígeno atmosférico con el agua, ¿ok? O ese intercambio que habría entre el oxígeno de la atmósfera y el oxígeno del agua. Entonces, bien, prácticamente la diferencia de oxígeno, ¿por quién estaría determinada? Por la solubilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esta solubilidad máxima que tiene el oxígeno, la temperatura del agua, también va a tener un impacto diferente en cuanto a qué? A esa tasa de transferencia del oxígeno. Entonces, por eso les decía, mientras más grande sea la deficiencia de oxígeno que presenta un agua o el agua con esos contaminantes, también ese proceso de radiación va a ocurrir, pero así, inmediatamente. Entonces, la temperatura, hemos visto también que el nivel de salinidad tiene un impacto, ya que puede determinar esta solubilidad máxima, aunque en menor medida. Entonces, prácticamente depende de qué? Depende de la presión atmosférica. Ese intercambio del oxígeno entre la atmósfera y el agua o el oxígeno del agua depende mucho de la presión atmosférica, que también ya lo vimos en algunas características anteriores. Simplemente, si ustedes se dan cuenta, es como un repaso y una aclaración un poquito más profunda. Ahora, esos valores del coeficiente de reaireación que vimos en la ecuación del déficit, fíjense, tenemos aquí el valor de K2, ¿de qué va a depender? Ese valor del coeficiente K2 va a depender de la temperatura, fíjense, muy parecido ya a lo que vimos, de la relación superficial del líquido y del volumen, es decir, qué tamaño es la masa de volumen de agua que se está tratando o analizando, de la turbulencia que tenga el agua, es decir, con qué velocidad o aceleración está llegando al punto de análisis y la velocidad del flujo del líquido. Entonces, fíjense, este valor de K2 prácticamente es diferente para lagos estancados, para ríos que tengan una cierta velocidad en cuanto al caudal y, por supuesto, en la tabla, fíjense, lo podemos observar aquí. Ese valor de K2, fíjense, es diferente en lagos pequeños, es de 0,10 a 0,25, en lagos grandes es de 0,25 a 0,35, en ríos grandes con velocidad baja, 0,35 a 0,45, etc. Y en rápido, fíjense, mayores a 1,15. Entonces, ese valor de K2 es importante porque es diferente para el tipo de cuerpo de agua que estemos analizando. Entonces, quiere decir que son valores distintos para cada caso. Y aquí, fíjense, vamos a ver a continuación lo que sería la curva de Sack. Esta curva de Sack se llama también la depresión del oxígeno, porque en esta curva nosotros vamos a ver qué es lo que pasa con esa caída de concentración del oxígeno disuelto como resultado de que se implemente o se ingrese el agua contaminada, o dicho de otra manera, las emisiones de la DBO. Vamos a ver qué pasa cuando ingresamos el contaminante y luego ocurre esta reaireación, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Todo esto lo describe la curva de Sack, que también se llama depresión de oxígeno. Aquí, fíjense, nosotros podemos observar, perdón, me pasé. Tenemos acá la descarga del contaminante. Entonces, en este sistema donde nosotros tenemos el tiempo del viaje del agua en días, en el eje X,
Acá tenemos el oxígeno, que ya sabemos que se puede medir en miligramos litros. Y además de eso, acá el contaminante orgánico. Bien, entonces, si nosotros descargamos ese contaminante del cual estamos hablando, que contiene todos los componentes de la materia orgánica, etcétera, todos los contaminantes que tiene el agua residual, ¿qué va a pasar? Descargo el contaminante y vamos a poder observar de que el oxígeno, fíjense, de estar en aproximadamente 10 miligramos litros, ¿qué pasa? Además de que tiene este valor, fíjense acá en este otro eje, tenemos una concentración del contaminante aproximada de 50 miligramos litros, porque estamos empezando desde aquí arriba, ¿verdad? Entonces, esa es la concentración del contaminante orgánico o de la DBO. Entonces, una vez que ingresamos el contaminante, fíjense, al pasar los días, cómo va decayendo esa curva, que significa el ¿qué? El decaimiento del oxígeno, ¿verdad? Entonces, ese oxígeno va decayendo y acá nosotros podríamos tener justamente, o podríamos medir ahí, la DBO. En este caso, llega a 5 días, ¿verdad? Entonces, esa medición llega a 5 días, que va a ser lo mismo que también podamos analizar para una DBO última. Pero sabemos de que para una DBO última necesitamos de 40 a 50 días aproximadamente. Entonces, debido a esta bioconversión que se realiza en la concentración de esta DBO o de los contaminantes, vemos de que prácticamente cae de una manera súper drástica hasta que se convierte en toda la DBO. Entonces, eso es lo que podemos observar en el gráfico. En el día 1, aquí está inclusive una descripción, fíjense para que ustedes lo vuelvan a repasar. Vimos en el ejemplo que esa concentración de la DBO que pasa en el agua, de repente aumenta a 50 miligramos litros. Es decir, el contaminante inicia con 50 miligramos litros una vez de que lo ingresamos en el agua. Entonces, debido a toda esta bioconversión, toda esa concentración de la DBO cae, ¿verdad? Hasta que se convierte en la DBO última, nos decía ahí, ¿verdad? Pero esta bioconversión también requiere de oxígeno, ¿verdad? Entonces vimos de que desde el día 1 ese oxígeno cae rápidamente o prácticamente se reduce bastante a un valor bastante bajo. Y eso nos crea lo que ya hemos venido hablando, que sería la deficiencia del oxígeno. Entonces, una vez que tenemos deficiencia de oxígeno, aquí dice, invoca el proceso de reaireación física. No tenemos oxígeno, entonces automáticamente la atmósfera viene en nuestra ayuda. Y aquí, fíjense, tenemos nuevamente la descarga del contaminante y podemos ver acá lo que sucedió con el oxígeno. De estar aquí, por ejemplo, en 8 miligramos litros, decae, fíjense, a un valor bastante bajo, pero una vez que se da ese decaimiento, ¿qué viene? Viene el proceso de reaireación y fíjense cómo vuelve a restablecerse la cantidad de oxígeno. Entonces, ni bien decae la deficiencia de oxígeno, invoca ese proceso de la reaireación física. Entonces, para la descripción de todo este proceso, nosotros utilizamos una ecuación que se llama Stiglitz-Phillips. En esto podemos observar una tasa de consumo del oxígeno, que lo vamos a ver a continuación, y el proceso simultáneo ¿a qué? A una aireación o justamente a lo que hemos visto que se llama curva de
Exacto, del decaimiento del oxígeno. Entonces, todo lo que hemos venido hablando en los últimos gráficos está descrito por esta ecuación. Entonces, es una ecuación combinada biológico-físico, aquí fíjense, en la descripción, donde vamos a ver valores como, por ejemplo, K sub D, que se llama la tasa de radiación, que determinan completamente la forma de la curva. Entonces, lo que hemos visto en los gráficos, como les decía, lo vamos a ver en la ecuación de Staples-Phillips, en el consumo de oxígeno de reaireación. Entonces, ¿qué mide o qué determina la ecuación? Determina el consumo de oxígeno de reaireación. Esta es la ecuación, fíjense, ahí también tienen todos los valores, cada uno de ellos, que componen, o cada una de las variables que componen la ecuación, como por ejemplo tenemos K sub D, que es la tasa de degradación de la DBO, tenemos K sub R, que es la tasa de radiación de la DBO, y así sucesivamente, el oxígeno disuelto en el punto de descarga, etc. Es una ecuación bien específica en donde podemos nosotros analizar lo que yo les mencionaba antes, el proceso de decaimiento y de reaireación, es decir, el consumo de oxígeno y el proceso de reaireación. Además de eso, fíjense, acá tenemos un pequeño análisis para que entendamos un poquito mejor este impacto de la DBO, la biodiversidad y la radiación. Entonces, fíjense, nosotros tenemos en este caso, a ver, estos valores o estos factores que están con rojo, ¿qué nos van a medir? Nos van a medir el impacto, porque ya vimos qué significa o qué mide cada coeficiente, pero en general en la ecuación esos dos valores nos van a medir el impacto de la DBO en la biodiversidad y la reaireación. Entonces, prácticamente aquí tenemos un pequeño análisis. Podemos imaginar, fíjense, un aumento de la DBO a 15 miligramos litros. Entonces, esto en el agua con una concentración máxima de oxígeno disuelto que esté a 10 miligramos litros. Entonces, quiere decir que aquí, en este 10 miligramos litros, nosotros tenemos la concentración del oxígeno disuelto. Podemos asumir un valor de K sub D, fíjense, que era K sub D, era la rapidez de consumo de oxígeno. Asumimos un K sub D de 0,6 por día y un K sub R, que es un coeficiente de reaireación de 0,4 por día. Entonces, la concentración de oxígeno cae a un mínimo aproximadamente en unos 3 miligramos litros después de 2 a 2,5 días. Entonces, eso es lo que vemos en la curva. De estar en 10 miligramos litros el oxígeno, fíjense, recae más o menos a los 2 o 2 días y medio a un punto bastante bajo. Aproximadamente, fíjense, si este es el 4, más o menos ahí es el 3 miligramos litros de oxígeno. Entonces, ahí podemos observar cómo decae el oxígeno, pero luego en la curva también podemos ver de que ocurre el proceso de reaireación y otra vez se eleva. Entonces, ahí también podemos observar cómo funciona ese proceso de reaireación. Bien, entonces tenemos ahí, vimos la depresión la depresión máxima del oxígeno, que llega hasta 3 miligramos litros y luego vuelve a elevarse por el proceso de reaireación. Y como les mencionaba nuevamente, aquí fíjense, tenemos algunos, estos valores que son prácticamente, se los conoce como la sensibilidad de esta ecuación, ¿ya? ¿Por qué? Porque los valores que vemos que son de K sub D y de K sub R, ¿qué pasa?
son la rapidez de consumo y son la rapidez de reaireación. Entonces, aquí prácticamente en la ecuación, la única que es variable es que el oxígeno disuelto de acuerdo al tiempo. Las otras variables son fijas, ¿verdad? Entonces, es lo más importante de la ecuación. Ahora bien, haciendo una comparación, fíjense de lo que pasa, qué sucede con la forma de la curva cuando el valor de K sub D, cuando baja el valor de K sub D, perdón, manteniendo el valor de K sub R en el mismo nivel. ¿Qué nos dice? ¿Qué pasa cuando este valor, que era K sub D es la rapidez de consumo, y K sub R es la rapidez o el proceso de reaireación. Entonces aquí nosotros, fíjense, tenemos la misma curva que estábamos analizando en el cuadro anterior, pero nos dice que acá tenemos un valor de rapidez de consumo de 0,6 y una rapidez de reaireación de 0,4. Entonces, cuando la rapidez de consumo baja a 0,2, como podemos observar aquí, el de reaireación es el mismo. Entonces, la dB última va a ser igual, ¿ok? Esta depresión máxima no llega muy bajo, como en este caso a 3, pero fíjense de que cuesta que la curva se vuelva a elevar. Cuesta mucho más que acá. Acá fíjense, llega a casi 3, como vimos en el ejemplo, pero inmediatamente la curva vuelve a subir. Sin embargo, cuando tenemos un valor de K sub D de 0,2, es decir, menor a 0,6, la rapidez en cuanto a la rapidez de consumo, entonces, ¿qué pasa? Ese proceso de reaireación o de volver a estabilizar el oxígeno va a ser lento. Entonces, le cuesta más días en recuperarse en cuanto al oxígeno. Es decir, fíjense, más de 15 días, ¿verdad? Aproximadamente 15. Y aquí en el día 5 ya está volviendo a recuperarse. Entonces, el impacto también es menos severo. Por ende, fíjense, esta disminución del oxígeno es menos severa, pero el impacto del contaminante está presente por mucho más tiempo. Hay esa relación también que es importante conocer. Y aquí, fíjense, ya estamos terminando, es lo último. Vemos qué es lo que ocurre cuando el valor de K sub R, que era K sub R, era la constante de reaireación, pero mantenemos el valor de la rapidez de consumo en el mismo nivel. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a poder ver en este caso que el valor de K sub D a 0,6 por día y de K sub R en 0,15 por día. Entonces aquí tenemos el ejemplo, el mismo que habíamos visto, 0,6 y 0,4. Pasamos a 0,2 y vimos de que el oxígeno tarda mucho más tiempo en reactivarse o la reaireación tarda. Bien, entonces les decía, simplemente acá una comparación, fíjense, de la diferencia que hace los coeficientes tanto de reaireación como K sub D. Entonces, aquí fíjense, estos dos casos ya lo vimos, pero aquí el último podemos observar nosotros de que la dosificación de la DBO va a ser prácticamente dramática, ¿verdad? Porque me va a llegar a 0. ¿Y qué pasa? Si la DBO llega a
el agotamiento máximo del oxígeno, que pudiese ser cero, por ejemplo, ¿qué pasa? Va a tardar mucho más tiempo en qué, en recuperar ese oxígeno, ¿verdad? Entonces, estos valores de KD y K sub R se relacionan y analizarlos, fíjense, es de esta manera, para poder entender un poquito mejor esta relación que existe entre ambos. Que fíjense, no es más que la relación entre el contaminante y la recuperación del oxígeno, la rapidez de recuperación o reaireación, que es como la que nosotros conocemos. Entonces, un aumento también, para ya concluir acá, de esta dosificación de la DBO, ¿a qué nos va a conducir? Ya lo vimos en el gráfico, a una caída bastante severa o bastante drástica en cuanto a la concentración del oxígeno. Entonces, esto nos puede llevar a lo que se conocerían como condiciones anaeróbicas completadas, es decir, es muy difícil y se tarda mucho más tiempo en recuperar el oxígeno o tarda mucho más el proceso de reaireación. Entonces, la bioconversión en este caso, mientras es mayor y mayor la transferencia de oxígeno, prácticamente estos principios son muy importantes. Nuevamente, fíjense, hacemos la relevancia cuando en la planta de tratamiento se tiene esta parte de los sistemas de lodos activados para el tratamiento del agua residual. Entonces, es ahí donde se utiliza también esta relación. Bien, entonces les estaba compartiendo las dos unidades que hemos avanzado entre ayer y hoy, que sería el tema 4 y el tema 5. Entonces, el examen quedamos en que es hasta esa unidad. El examen habíamos quedado también que es el día viernes, ¿verdad? Se anotaron para los que no estuvieron el día en que quedamos en la clase, anótense. El examen o el primer parcial es de las 5 unidades que hemos visto estos días. Les he pasado las diapositivas al grupo, ya tienen ahí el avance y de ahí es donde tienen que estudiar. Ingeniera, Ahora me preguntaban acerca, ¿sí? Mendoza, ¿a qué hora sería el examen, ingeniera? el examen a la